Venezuela, buenos días Criptoverso, y en particular un fraterno saludo a los compatriotas de la parroquia San Agustín, nuestros anfitriones habituales, en este día de hoy, jueves 9 de marzo del año 2023, por su estación cultural Alameda 100.3 FM en la radio de San Agustín. En esta, la 59ª edición de su programa Hablemos de Criptos y algo más, con su nuevo formato los días jueves. Presentado por en los controles Carlos Fajardo, en la dirección de la estación Javier Madrid, @ el Javi de la Salsa, mi buen Winmate, que hoy está de permiso, la doctora Ana María Alves, y que les habla el criptoentusiasta Humberto Quevedo. Nuestros contactos en Twitter, el @radareconómico2, @hquevedo46, el teléfono de cabina 0212-716-5934 para sus preguntas, comentarios, sugerencias, etc. En YouTube, en diferido, a través de nuestro canal de Hablemos de Criptos y algo más, donde lo invitamos a suscribirse y a pulsar la campanita de notificaciones. Igualmente estamos saliendo en vivo a través del canal de nuestro amigo Luis Elvis, el @LuisElvisCripto, quien, por cierto, es el invitado especial del día de hoy. Luis, mucho gusto, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Saludos, Humberto, saludos. Gracias por la invitación a tu programa, que es excelente, lo oye mucha gente. Gracias, Luis. No tanto como el tuyo, por cierto. Luis es ya un youtuber consagrado, afamado, influencer de TikTok y otras redes sociales. Muy orgulloso de Luis, de verdad que vamos a hacer ya rato trabajando juntos en equipo, como nos consideramos criptoentusiastas, como siempre lo decimos acá en la introducción del programa, que nos definimos nosotros mismos como criptoentusiastas. Y bueno, Luis es uno de parte de ese equipo grande de venezolanos que hace un tiempo abrazamos el tema cripto, porque encontramos en él una serie de respuestas a interrogantes que nos venían aquejando desde mucho tiempo atrás. Y bueno, entonces algunos nos dimos a la tarea de tratar de propagar ese mensaje, Luis. Y el nuestro particular en el programa de Hablemos de Cripto y algo más, todos los días jueves ahora, se enfoca en eso, en tratar de llevar el tema de la educación criptofinanciera y la introducción en la criptoeconomía a nuestro pueblo, obviamente de una manera muy superficial por los tiempos que se manejan en estos tipos de medios como la radio abierta, ¿no? Y en los medios que también trabajamos. Por cierto, también queremos mandar un saludo a los muchachos de Criptoland Venezuela, un emprendimiento que también busca formar en la materia cripto a las personas, sobre todo jóvenes, pero también personas ya no tan jóvenes, que he visto con bastante alegría, bastante optimismo, que se van uniendo cada vez más. Les llama mucho la atención el tema cripto, Luis, y vemos que cada vez más eso va permeando en nuestra sociedad. Inclusive en nuestro estado venezolano también, al principio del año, por ahí, los 2018, entró muy fuerte a fomentar el tema cripto en Venezuela, algo que a nosotros nos agradó muchísimo. Nos encontramos allí varios puntos de convergencia con algunas autoridades del Estado que en aquel momento empezaron a formar toda esa estructura jurídica y estructura también de instituciones adecuadas al tema cripto, cosa que no tiene casi ningún país en el mundo. De hecho, yo siempre pongo el ejemplo de los gringos. Los gringos están enredados ahí con sus temas de demandas entre las comisiones, las oficinas que regulan la SEC, que son las Securities Exchange Commission, están las otras oficinas o entes reguladores en Estados Unidos, que no saben quién por fin va a terminar regulando el tema cripto, porque el tema cripto en Estados Unidos eminentemente es un tema no regulado, ¿no? A diferencia de nosotros, que sí tenemos ya una regulación y una legislación bastante profunda, profusa. Entonces, ¿pero qué pasa? Como todo en la vida, si no lo conocemos, no sabemos que lo tenemos, no lo podemos disfrutar adecuadamente, no podemos aprovecharlo adecuadamente. Por eso es importante la educación y lo que nosotros decimos acá, formar aquello que nosotros aspiramos que algún día se transforme en Venezuela, una nación de muchos criptociudadanos. Es decir, de personas que como nosotros adopten la criptoeconomía y la cripto en general y toda la tecnología y todas las aplicaciones derivadas de la tecnología blockchain en favor del pueblo, en favor de las masas que también necesitan encontrar un mecanismo de superación. Muchas personas piensan, pero ¿cómo con las criptos las personas se van a superar? Y no nos estamos refiriendo a los conceptos básicos que mucha gente entiende en la criptoeconomía, como la minería digital, etc. No, hay un sinnúmero infinito. Es más, nosotros mismos no sabemos todo el alcance que esto pudiera tener todavía porque está en pleno desarrollo, parafraseando a aquel famoso periodista. Y entonces, pero lo que sí sabemos a esta temprana etapa de adopción de la criptoeconomía a nivel global
es que una vez que se adopta, el individuo, el ser humano, la colectividad, la sociedad y los países enfocan su atención en actividades productivas de la economía que realmente generen riqueza y no caer en la trampa actual, que nosotros la denominamos acá la trampa del dinero fiat, en la cual vivimos en un sistema con excesiva financiarización que termina desvirtuando los conceptos básicos de un sistema económico, de un sistema financiero, etcétera, como la banca, etcétera, etcétera. Bueno, esos son apenas algunos pequeños elementos que nos llevan a nosotros rápidamente para explicar en sencillas palabras, creo yo, el concepto, el motivo por el cual hacemos este programa. En este momento nosotros tenemos como invitado, como ya dije, a nuestro amigo Luis Elvi. Rápidamente, para los que no lo conocen, bueno, Luis es una persona, ¿okay?, que lo conozco hace mucho tiempo. Además, compartimos, porque él viene de una región del país donde yo también hice vida por algún tiempo, todavía hago vida allí, y entonces tenemos como que esa afinidad, pues venimos de la región de Barlovento, Luis. Entonces, en su principio, yo no sé si todavía te llamas así, Luis, él se hacía llamar el criptocampesino. Sí, todavía. Todavía te llamas el criptocampesino, entonces, pero él no tiene de campesino nada, él es más caraqueño que yo. Entonces, pero él, fíjate, él solito es un ejemplo que de verdad que debemos seguir. Le interesó el tema y empezó a estudiar de una manera muy profesional, tengo que reconocerlo, de una manera muy dedicada, yo diría. Tanto es así que creo que tú dedicas esto 100%, ¿no? Sí. Y ha llegado al punto que, claro, fuiste pionero en varios ámbitos, lo reconozco, y entonces ha llegado un momento en donde ya es una referencia, inclusive reconocida hasta por autoridades públicas. Creo que es así, a ti te han conocido, bueno, sé que te conocen muy bien en la superintendencia, etcétera, etcétera. Entonces, y su objetivo es llevar precisamente la información criptofinanciera al pueblo. Y entonces, bueno, mira, han pasado ya varios años, Luis, desde que empezamos este camino, y bueno, ya tiene un camino recorrido, ya tiene bastantes seguidores en todas sus redes, en YouTube, un canal que tiene, ¿cuántos seguidores tiene? En YouTube llegamos a más de 25.000. 25.000 en YouTube, en TikTok ya pasaste de 100.000, tú yo la propaganda otro día. Sí, ajá. ¿Y qué otras cosas? Y en Instagram 44.900, casi 45.000 en Instagram. Y bueno, y produce contenido de verdad que por montón, ¿no? Tengo que reconocerlo. Entonces, bueno, Luis, dame tus palabras y empezamos de una vez, entramos en materia con el programa, pero primero quiero que tú saludes, que comentes un poco de tu experiencia en el ámbito cripto desde tus comienzos hasta ahorita, y de repente en ese proceso, cuando estés explicando allí, decir, bueno, cuáles son las cosas que tú consideras que todavía faltan y que hay que ponerle empeño, ¿no? Sí, bueno, Humberto, gracias nuevamente por la invitación aquí en Radio Alameda desde San Agustín. Saludos, bueno, aquí ajustando los micrófonos, los controles. Gracias por la invitación, estamos en San Agustín, en la Radio Alameda, el programa Hablemos Cripto y algo más con Humberto Quevedo. Y gracias, bueno, por la invitación. Me llaman el cripto campesino porque soy de allá de Barlovento, como tú dices. La verdad que, bueno, a uno le gusta estas cosas, la tecnología, y venimos aprendiendo, como digo yo, aprendiendo y difundiendo el conocimiento. Hemos hecho tutoriales, comenzamos en YouTube haciendo unos tutoriales novatos, pues, ahí, al fin. En Telegram estamos en el grupo Lider de Cripto en vivo, estamos por TikTok en vivo. En Telegram comenzamos un grupo, pues, a estudiar lo que era la tecnología blockchain, que eran las criptomonedas, y ahí fue donde nos empezamos a empapar con otros compañeros que estaban más avanzados en eso, y desde aproximadamente 2018 nos dedicamos a este tema, a estudiarlo y a publicar en nuestras redes sociales las diferentes plataformas, como las billeteras, las wallets, cómo registrarse, cómo hacer transacciones. También comenzamos los tutoriales de plataforma Patria, que son una mayoría de los tutoriales que están en nuestro canal, y mucha gente nos sigue, entonces ya hemos llegado a 25.000 suscriptores y avanzando. Y también tenemos tutoriales como del uso del Petro, hemos hecho mucha difusión al Petro, y bueno, gracias a eso, bueno, muchas personas ya nos conocen y respetan nuestro trabajo, ¿no? Y como el programa de hoy se trata, bueno, ¿qué hay por hacer? ¿Qué falta? ¿Cuáles han sido los avances en el ecosistema de las criptomonedas en Venezuela? Sí, exacto. Tú sabes que nosotros acá dividimos el programa en 4 bloques, y en el primer bloque, que no solamente es la introducción, también normalmente
tenemos una sección que le llamamos la recta dura a las rodillas, pero entonces me gusta hoy que empatemos las dos secciones, la recta dura a las rodillas, con el desarrollo del programa como tal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se buscaba en la recta dura a las rodillas, en la sección de la recta dura a las rodillas? Una crítica dura contra el sistema, básicamente, cuando amerite. Normalmente nosotros, tengo que decirlo, este es un programa de corte antiimperialista. No quiero con esto establecer connotaciones políticas más allá, simplemente nos consideramos personas que estamos en desacuerdo con el sistema imperialista actual dominante en el sistema global. Y entonces normalmente siempre nos verán aquí echando broma, diciendo algunas cositas, metiéndonos mucho con los gringos, nos metemos mucho, sobre todo cuando Trump con el gobierno gringo, importante. Sí, el gobierno gringo, por supuesto. Y con Biden nos hemos metido poco últimamente, aunque de verdad que él da para bastante, pero ahí en TikTok la gente puede ver muchas de las cosas que el personaje hace. ¿Pero por qué? Tú dirás, bueno, pero ¿por qué nos metemos tanto con los gringos? Porque básicamente, como son el imperio, son los principales oponentes que tiene el sistema cripto, porque si nos definimos como cripto, porque proponemos y promulgamos y queremos que los estados desarrollen y se adopte la política cripto como una política de estado. Pero ¿qué pasa? El día de hoy, como tú dijiste o adelantaste, vamos a hablar de las cosas que están pendientes, porque sí, bien dijimos que Venezuela fue un país que en su comienzo de la adopción de materia cripto, por allá en 2018, fue bandera en muchos aspectos, pero hay una deuda pendiente. Tú acabas de decir que tú promueves mucho el tema del petro, nosotros promovimos también en su momento bastante el tema del petro como un criptoactivo soberano desde el comienzo. Teníamos o tenemos todavía, no digamos, no hablemos en pasado, todavía mucha ilusión por ver que nuestro criptoactivo soberano se desarrolle. No somos lo que llaman por ahí maximalistas de las criptomonedas, es decir, aquellos que piensan que solo el Bitcoin, que acá algunos me habrán escuchado hablar de él bastante, es la criptomoneda que debe existir, que es la única criptomoneda que puede o que realmente tiene un uso, que tiene una importancia, etc. Porque nosotros creemos que eso no es cierto, no es necesariamente así. Existen otros proyectos cripto muy importantes. Tan es así que si nos vamos a la capitalización del mercado cripto general, el Bitcoin representa un 42% aproximadamente ahorita, que es bastante para hacer un solo proyecto, ya que hablamos de que hay miles de proyectos cripto en el mundo. Y Ethereum, por ejemplo, que es el segundo, bueno, representa creo que un 20 y pico % de capitalización total del mercado. Entonces quiere decir que hay proyectos que sí se vislumbran como potenciales ganadores o que saldrían adelante en una eventual masificación del uso o de la adopción de la criptoeconomía a nivel planetario. Pero, ¿qué pasa? Nosotros aquí en Venezuela desarrollamos una cripto soberana, el Estado desarrolló una cripto que se llama el Petro. Es una criptomoneda con una cadena de bloques propia, por lo tanto se define como una criptomoneda, no es un token como algunos malinterpretan. Ya que los tokens son aquellas criptos que se montan sobre otra cadena de bloques. Por ejemplo, en Ethereum se montan miles de tokens. ¿Okay? La misma cadena de bloques, la Binance Smart Chain, que es otra cadena de bloques de Binance, sobre ella también se montan muchas criptomonedas que se llamarían tokens en este caso porque usan la blockchain de Binance, por lo tanto no son una cripto como tal. Pero el Petro sí tiene su propia cadena de bloques. Pero, ¿qué ha pasado con el proyecto? Nosotros nos hemos dado cuenta que con el devenir del tiempo, Luis, no avanzamos mucho, ¿vale? Sí. A pesar de todo el esfuerzo que hacen algunos entusiastas como tú, sí es verdad, al principio el Estado hizo un esfuerzo interesante, se desarrolló una usabilidad chévere con el tema del pago de la gasolina con Petro, pero después eso se paró y tal, ¿no? Entonces, brevemente, antes de irnos al corte, porque ya estamos pasados de la primera parte, dame tus impresiones allí y después volvemos con más. Sí, bueno, es importante lo que ha dicho Humberto, también informar a las personas que están nuevos en este tema y a los que no ven en las diferentes redes sociales que estamos en vivo ahorita y los que nos verán luego por YouTube, que en el mundo existen muchos proyectos de criptomonedas, hay más de 20.000 proyectos de criptomonedas y tokens, y el Petro es uno más.
dentro de todo eso. A veces por razones políticas mucha gente desconoce y atacan a las criptomonedas creyendo que las criptomonedas son del gobierno. Así me ha pasado hoy con personas así. Entonces desconocen que a nivel mundial existen muchas criptomonedas. Eso por un lado. Y bueno, como tú dices, en Venezuela se arrancó en el 2018 precisamente con el decreto constituyente que tiene que ver con la creación de la superintendencia, la creación del criptoactivo soberano de Petro, un empuje inicial donde nos incluimos todos nosotros a darle impulso, pues. Pero a través del tiempo, en los últimos, vamos a decir, en el último año y medio, hemos visto como una especie de paralización con el Petro, ¿no? Contribuimos, y sobre todo en persona, a que el Petro se adoptara en el pago de la gasolina, abordando a los diferentes dueños de las estaciones de servicio para hacerle comprender que se podía pagar con Petro, y la mayoría lo aceptó y se estuvo haciendo. Pero de repente no sabemos qué pasó, porque también falta información, se detuvo eso. En los últimos días, Humberto, hay una serie en el grupo Petro Soporte, para no decir que estamos inventando, especulando, podemos leerlo diariamente, decenas y decenas de reclamos de Petrobras cerradas, sin alguna explicación, sin alguna razón. Algunos manifiestan, Humberto, que se le han perdido los petros. Entonces hay una especie de incertidumbre en el ambiente, ¿no? En ese aspecto, sobre todo en lo que tiene que ver con el petro, sin mencionar otras cosas que lo hablaremos luego sobre otros proyectos de cripto en Venezuela. Es así. Sí, precisamente por eso le dijimos pusimos al principio, pensando en el título del programa el día de hoy, hablar de la deuda en materia de cripto en Venezuela. Entonces, pero como tú bien dijiste, bueno, ya estamos llegando al final del primer espacio. Vamos a un breve corte, Carlos, y en breve continuamos. Vamos de regreso en su programa, hablemos de criptos y algo más. Por su estación cultural Alameda 100.3 FM, la radio cultural de San Agustín. Recordando nuestros contactos en Twitter, el @Radar Económico 2, el @HQB46, el teléfono de cabina 0212-716-5934, en YouTube a través del canal Hablemos de Criptos y algo más, y en Telegram en vivo saliendo a través del canal de nuestro amigo Luis Elvis, el Luis Elvis Cripto. ¿Verdad? Estamos en TikTok en vivo, en TikTok Live, ¿sabes? Sí, primera vez que estamos con esta tecnología de TikTok Live, sí, en vivo. ¿Y estamos saliendo en Instagram? No tenemos más equipo. Sí, hasta ahí llegamos. Otro equipo. Así que se le pide colaboración. No, mentira. Poco a poco. Sí. Bueno, entonces estábamos ya entrando en materia. Tú adelantaste algo interesante que tú sientes que hay pusiste unas alarmas. Hay una gente, el pueblo básicamente, que a través de ciertos canales se están tratando de comunicar con el Estado para obtener respuestas oportunas, que por cierto el Estado es una ley, de hecho, existe una ley de orgánica de procedimiento administrativo que obliga al Estado a dar respuesta de materia oportuna en los temas relativos a procedimientos administrativos, por eso se llama la ley. Si mal no recuerdo, creo que es el artículo 7. Por ahí me pasaron estos días por la ley. Y bueno, Ana la tuve investigando. Okay. ¿Por qué? Porque muchas veces uno como ciudadano que quiere hacer las cosas bien, bueno, entonces haces tus solicitudes, sigues tus caminos regulares, y entonces, pero no encuentras respuesta en nada, hermano, a veces. No quiero decir que siempre, pero a veces. Entonces, ¿qué pasa? La gente con el petro, hay gente que tiene sus billeteras, hay que recordarle a los usuarios que a lo mejor no saben, que el petro se guarda, como toda criptomoneda, en wallets. Entonces hay dos wallets principales. ¿Wallet, billetera o monedero? Exacto. Perdonen el Spanglish. Wallet Petro App y la de Patria. Y también están las wallets de los exchanges nacionales, que son los únicos lugares donde puede haber wallets de Petro. Mosca con eso. Cuando le digan por ahí que si en Binance, que si en Coinbase o en otras plataformas pueden conseguir wallets de Petro, eso no es posible. ¿Por qué? Porque recuerden que el Petro, en un principio, dicen que porque está sancionada. Yo pienso que eso no es realmente así. Pienso que, porque sí, efectivamente el Petro está sancionado por el gobierno norteamericano, pero eso no es limitante para tú salir en exchange que no sean exchange nacionales. Si tú te pones a ver cuántos exchange hay en el mundo que no cumplen que no les interesa pues cumplir con los términos y las condiciones del gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, digamos que por temas de soberanía, creo yo, es que se decidió trabajar solamente con wallets en exchange nacionales,
incluyendo la Petroapp, que es la principal, que es la que genera el Estado, que administra la gente de la SUNACRIM, y la de Patria, que esa entiendo que esa la administra no sé quién, realmente no da mucha información. Pero entonces, eso es lo que yo digo, hay poca información siempre sobre todo. Entonces, Sí, la gente se está quejando de que o le bloquean los accesos, o se le pierden los fondos y tal, y entonces lo único que hay es un canal ahí, por no voy a calificarlo, en Telegram, donde yo mismo me la paso también, porque tengo mi Petrosoporte. sí, mis quejas y mis casos ahí que estoy tratando de atender por ese canal, en donde no te dan ninguna respuesta, Luis. Sí, bueno, hablando de ese tema, Patria lo administra Vicepresidencia y la parte del Petro conjuntamente con la SUNACRIP, pero la plataforma Patria lo administra Vicepresidencia. Sí, yo lo tenía entendido, pero no estaba seguro. Okay. Y entonces, por una parte, tampoco hay comunicación con Patria, no hay una fuente. No hay un canal, ¿no? Como por ejemplo, una plataforma como Binance, Por lo menos tienes un chat de soporte. Un chat de soporte y tú resuelves rápido. Pues. Claro. Entonces, por lo menos en Patria no hay cómo comunicarse, cómo resolver. Y hablando lo del Petro, de repente, un día para otro, desapareció la información que teníamos en Telegram de la casa Patria Exchange. Ajá. De repente desapareció sin ninguna respuesta. Sí, nos van quitando poquito a poco una información y elementos para mantenernos al tanto. Sí, exacto. Y eso desequilibró el mercado del petro, porque la gente ya no tenía una referencia de las cotizaciones y el precio se derrumbó, porque ya estaba prácticamente en los 50 y pico el petro. Es que el problema es que ni siquiera sabemos cuál es el precio. Sí, pero tú sabes cuál es el principal indicador o elemento que permite formar la estructura de precios de cualquier activo. Bueno, la oferta y la demanda y la usabilidad, porque entonces si tú no tienes usabilidad del activo, ¿qué precio, qué valor va a tener primero vamos a hablar del valor, después hablamos del precio. Valor es una cosa y precio es otra. Una cosa puede valer mucho, pero lo compré barato porque tuvo una oportunidad, o viceversa. En este caso, si no te dan información de a qué precio se está transando el activo, en este caso el petro, es difícil establecer un precio. Pero el valor va más allá, el valor tiene que ver con su uso. Entonces, ¿dónde está la usabilidad del petro, Luis? O sea, porque cuando teníamos la gasolina, chévere, podemos pagar la gasolina, obviamente la gente decía, bueno, si yo pongo un petro puedo echar 120 litros de gasolina aproximadamente, y cada litro vale $0.50, entonces un petro vale $60. Esa es la cuenta que la gente saca. Entonces, bueno, si lo compro en 48, 49, 50, 51, 52, me estoy ahorrando $10 cada 120 litros. ¿Es o no? Sí, exacto. Ajá, chévere, pero no, entonces eso ya no existe, porque ya no hay esa usabilidad. Entonces, ¿qué sabes tú que estás más empapado que yo, de usabilidad del petro actual? Más empapado que tú, no, estamos igualitos. Estamos desempapados en estos momentos porque no hay una información. Fíjate lo que pasó con las tiendas, por ejemplo, la tienda atrás que recibía el petro, de repente no recibió más. Sí. La tienda, creo que eran los abasto bicentenarios, no recuerdo, en Plaza Venezuela, yo fui varias veces a comprar con petro. Por cierto, ¿tú has visto esa gente de Credimport que dice que recibe el petro? ¿Eso es verdad? Sí, eso sí es verdad, eso es nueva. ¿Y es actual? Es actual y lo recibe el precio oficial. Ahora, ojalá que no vaya, cuando tú vayas a pedir el precio del activo, del asunto que ellos vendan en las televisores, no te vayan a clavar un precio exorbitante, porque, no, como recibo petro, entonces... por lo que tengo entendido, yo no he ido, ¿no? Pero sí he visto algunos compañeros que me han informado y algunos videos. El precio está el mismo precio. Precio de mercado, competitivo. ¿Es tanto en dólar y es tanto en bolero o es tanto en petro? Bueno, yo tengo que decir acá, porque hay que reconocer lo bueno y lo malo también. Por ejemplo, en materia de tickets de boletos aéreos, Conviasa acepta el petro y te lo recibe bien. De hecho, te ahorras bastante cuando compras el pasaje en petro. Sí. Son de las pocas usabilidades que hay. Pero mira la trampita. Y eso, cónchale, lo voy a decir, es una crítica. No es una queja, es una crítica. Claro, crítica constructiva. Porque ¿qué es lo que pasa? Entonces yo como usuario, con mi wallet, puedo comprar 2 veces pasajes al semestre. Caramba. En una compra yo puedo comprar 5 pasajes. Por supuesto que yo voy a viajar con toda mi familia. Compro 5 pasajes. Pero después puedo comprar una vez más y ya. No puedo comprar más pasajes en Conviasa por 6 meses. Dentro de 6 meses. Entonces tengo que usar otra wallet. Menos mal, bueno, a veces con la de mi hijo me bandeo. Pero y si no. Y si no tienes más wallet, con todo lo difícil que es obtener la validación de las wallets. Porque no se lo dijimos a la gente. Las wallets para poderlas usar, o sea, es verdad, tú te registras, es un proceso automático, más o menos sencillo. Pero la validación, ahí hay un cuello de botella, cuéntanos. Bueno, ese es otro problema fuerte que se está presentando, lo podemos leer en el grupo Petro Soporte. Es importante que si la autoridad de
de la superintendencia, SUNACRI, de Plataforma Patria, bueno, lean o más allá, porque dicen que nos escuchan en Miraflores, ojalá sea verdad. Bueno, el presidente ve mis videos, eso sí te lo puedo asegurar. Viste, yo lo iba a decir, pero no estaba 100% hemos hecho unas peticiones para los pensionados, para el pueblo, y inmediatamente se han dado alguna respuesta. Pero hay en las plataformas, la verificación de identidad, muchas quejas, muchas, lo podemos leer en los soportes, y en mi caso personalmente, que soy uno de los más difusores del Petro, tengo mi wallet ahorita sin verificar. Bueno, yo subo mi misma cédula con que me verificaron la primera vez, la subo rechazada por la cédula. La subo rechazada, o sea, una cédula que está. Claro, porque nos vemos muy feos en la cédula. Claro, no, la cédula esa que me veo muy joven y ya no es. Entonces, pero la que renova. No, porque no es justificativo, porque yo tengo un cliente que tiene una jurídica, tiene más de 6 meses, el pobre hombre tratando de sacar, tiene 300 petros allí bloqueados, y no lo puede sacar porque no le valían las guardias jurídicas. Sí, hay un atraso burocrático en esa parte. Entonces, el llamado es, bueno, que si llega al presidente y a los ministros que tienen que ver con el área, que buscamos de resolver estos problemas burocráticos, que prácticamente es una traba, y resta impulso al criptoactivo soberano del Petro. Es así. Y no solamente a lo interno, Luis, porque fíjate, tan bonito que es ese proyecto. Bueno, tú mismo lo dijiste, que salió en el primer encuentro internacional de criptoactivos que se hizo aquí en Caracas, ¿te acuerdas? Sí. Ahí en el Meliá, tanto que se habló, tanta gente que se trajo de afuera, incluso que se quedaron locos con el proyecto y todo eso. Y nosotros estamos allí en el Salón Petro precisamente explicando el white paper del Petro, que es el primer documento que sale y que le da todo el marco o el piso, que se puede incluso decir, según los especialistas, es hasta un marco jurídico que ya tú te permite, digamos, basarte a la hora de establecer un basamento legal, ¿okay?, para el uso de este activo. Y se habló que, bueno, que con el Petro se puede hasta transar commodity, el Estado pudiera hacerlo sencillamente. Claro. Simplemente, sin tanta burocracia, sin tanto tema como tiene actualmente el mismo Estado, reconocido por el mismo Estado, cuando hablamos de tratar de comercializar sus commodities, hablemos básicamente del petróleo, ¿okay?, que fíjate todos los problemas que tiene, que no se lo puede vender a cualquiera, porque que si los gringos te bloquearon el SWIFT, el tal. Entonces, si ya sabemos que el dinero fiat, ¿verdad?, que es un sistema centralizado y fracasado, a través del subsistema SWIFT, ¿verdad?, pueden bloquearle fondos a quien le dé la gana, porque ellos lo hacen, y lo hacen con países. Entonces, bueno, hermano, entonces salta del sistema. Así de sencillo, tienen un sistema monetario que funciona, que es el sistema cripto, que lo usan otros países también, que lo usan personas naturales también, y personas jurídicas. Entonces, bueno, ¿qué estamos esperando nosotros entonces para bypassar ese bloqueo a través de las criptomonedas? Empezando porque tenemos un criptoactivo soberano, que tiene un valor, que se emitieron 100 millones, de los cuales la gente tiene que saber que solo puede circular 49%. De esos 100 millones, el Estado se reserva el 52%. Exacto, eso es un tema que tiene que ver con la protección de la cadena de bloque, básicamente. Pero esos 49 millones de petros no fueron todos, o sea, aunque fueron emitidos, no están en circulación. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, moca por ahí, que hay una gente que dice que venden millones de petros. Yo me canso de recibir esos mensajes y le digo, hermano, eso no existe, eso son estafas, etc. ¿Verdad? Que hay poco petro circulando, obviamente también porque hay poca usabilidad. Entonces, ¿por qué tenemos que limitarlo? Si tú te vas a ver la capitalización del mercado del petro, yo creo que estaremos como de 800, de 1000 en el tema de capitalización, porque hay criptomonedas piche en el mundo que tienen más capitalización que el petro. ¿Por qué, si nosotros somos un Estado soberano que la soportamos, etcétera, etcétera? Aunque sea un proyecto centralizado. Sí, fíjate, Humberto, también hay otro reclamo que hay muchas wallets cerradas, incluso hace aproximadamente 3 semanas atrás me llegaron muchas informaciones, pues bueno, la gente sabe que yo ando en esto, en el ecosistema cripto, informando, tengo mis redes sociales y me escriben miles y miles de personas. E igual que en Petrosoporte está, todo se lo puede visualizar cualquiera, buscan en Telegram, en el grupo @Petrosoporte, de personas que hacen transacciones en Petro y tienen su wallet bloqueada. No hay ninguna justificación, algunos me informan que le piden una serie de requisitos con cantidades y que cuesta para que se lo desbloqueen. Aparte de eso, informaciones delicadas, hay algunos compañeros que informan que incluso
piensan imputarlos penalmente por la usabilidad del perro, por hacer transacciones en perro. Bueno, pero para hacer una imputación penal tienen que tener elementos. Bueno, mira Luis, viendo aquí tus redes sociales, esta es la de TikTok, ¿tienes preguntas ahí en el live? Sé que tienes. Sí, estoy viendo que una gente está escribiendo. Sí, eso va subiendo, van pasando los... ¿Respondemos alguna o nos vamos a un corte y volvemos? Sí, lo que dicen, ¿no? Más que todo saludando, bastante interesante el tema. Ok. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ir un pequeño corte, revisamos el tema de las redes, a ver si tenemos preguntitas, etcétera, porque en el canal de Telegram también podemos responder cualquier cosa. Están invitados allí, saludo a la gente, tenemos Iván, Fibe, perdón. Negritura, que no sé qué. Saludos, preciosa negritura, preciosa. Ay, tú sabes. Eso. Y vamos a un corte entonces y al regreso continuamos con el tema y bueno, vemos los comentarios en las redes. Estamos de regreso en su programa Hablemos de Cripto y algo más por Alameda 100.3 FM, Radio Cultural de San Agustín, recordando nuestros contactos en Twitter, @Radar Económico 2, @HQB46, el teléfono de cabina 0212-716-5934, en YouTube a través de nuestro canal Hablemos de Cripto y algo más, en Telegram, en el canal de nuestro amigo Luis Elvis, @LuisElvisCrypto, en donde estamos saliendo en vivo, y hoy también en el canal de TikTok de nuestro amigo también Luis Elvis, que es el invitado especial del día de hoy. En TikTok que también estamos, podemos por allí, por favor, transmitir sus preguntas, comentarios, quejas. De hecho, el tema del día de hoy, como ya venimos conversando en los dos bloques anteriores, tiene que ver con esa deuda que nosotros decimos que el Estado venezolano tiene con el pueblo y consigo mismo en el tema cripto, porque esto no es un capricho que nosotros decimos, que somos criptoentusiastas, que queremos que esta sea una nación de cripto ciudadanos y que queremos que el pueblo como un todo entre en la economía cripto. No es un capricho, es porque nosotros hemos determinado por la experiencia en la práctica las ventajas y las bondades que tiene cuando una economía muda su sistema monetario, básicamente, porque la cripto es básicamente un sistema monetario, aunque como ya dijimos, la tecnología blockchain deriva y da para muchas otras cosas, el criptoverso y esos otros temas que aquí se han hablado y que seguiremos hablando seguramente en el futuro. Pero en términos de economía, el sistema monetario cripto es un sistema monetario con reglas bien establecidas, que su característica principal en la mayoría de los casos tiene que ver con la descentralización, le quita el control sobre todo al poder central que normalmente controla los sistemas monetarios, los bancos centrales de todos los países del mundo. Por eso se llaman bancos centrales, el control es centralizado de la política monetaria, y ese control centralizado de la política monetaria trae muchas perversiones, desviaciones en el proceso económico. La economía, para que funcione bien, tiene que haber producción, tiene que haber consumo, ¿cierto, Luis? Así es. Tiene que haber crédito para que los productores puedan producir más y aumente la producción, y con esto también aumente el consumo y se genere riqueza. Pero ¿qué pasa cuando vemos que en la economía se producen estas perversiones como la llamada financiarización, en donde resulta que es más negocio, y hay países enteros que viven de la financiarización? Un ejemplo de esto, y sin menospreciarlo, pero Panamá, por ejemplo, ¿de qué vive Panamá? No vive del canal realmente, el canal es una entrada importante, sí, pero vive de la financiarización de la economía, puros bancos que están haciendo lo que son intermediación bancaria, financiera, y con esos fees que se cobran por las intermediaciones, bueno, con eso se crea un gran negocio. No estamos diciendo que eso no se puede hacer, el problema es cuando es en exceso. Y entonces, ese exceso de financiarización, porque en la política excesivamente flexible de la política monetaria de los estados, en donde el Estado, cuando tiene un problemita, lo que hace es emitir moneda. ¿O cómo creen ustedes que cuando vino la devaluación del bolívar en estos días, ese pico que hubo, y ahora mágicamente, entonces ahora más bien está bajando? Y entonces, ¿por qué se produce eso? Básicamente se produce precisamente por el manejo que hace el ente central en la política monetaria. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que cuando tenemos un sistema monetario que tiene unas reglas bien establecidas, no estamos diciendo que sea rígido. Eso es una cosa que el otro día lo estamos conversando aquí con Ana, pero hay que discutirlo más en profundidad, seguramente en otros programas. Pero tiene que ver con el tema de que tengan las reglas bien establecidas de este sistema monetario,
donde no cualquiera pueda llegar y decir, ahora yo cambio esta regla, o ahora mira, yo voy a imprimir esta cantidad de moneda. No se pueden imprimir más Bitcoin, tú lo sabes. Sí. En el caso de Ethereum sí se imprimen más, pero se imprimen en función también de un algoritmo que está preestablecido y que tiene que ver con la tasa también de quema de criptomonedas, porque entonces el mismo sistema balancea, vamos a decirlo así, las cargas, produciendo una estabilidad y permitiendo una pequeña inflación muy pequeña. Entonces, esto hace que la economía se enfoque o se centre en lo que realmente se tiene que enfocar, que es la producción, o sea, los que son agricultores de la agricultura, los que son ganaderos de la ganadería, los que son constructores de la construcción, etc. Usted dirá, pero entonces tú estás hablando de que no haya bancos. No, sí hay bancos, porque inclusive en la criptoeconomía existen las finanzas descentralizadas, tú lo sabes, en donde tú, de manera descentralizada, de manera sin la intermediación inclusive de un tercero de confianza, tú puedes obtener acceso a crédito. La gente a lo mejor no lo sabe. Sí. ¿Sí? Capaz que muchas de nuestras autoridades de alto gobierno no saben que a través de la finanzas descentralizada el Estado puede obtener crédito, y ahorita nosotros como país tenemos vetado el crédito, el acceso al crédito, porque estamos sancionados por los mamarrachos estos. Entonces, por eso que nosotros decimos, la deuda no es solamente con el pueblo, es hasta con el mismo Estado, porque si el mismo Estado agarra y se da cuenta, coño, pero con este sistema yo me ahorro esto, o es verdad, ahora no puedo estar con la guachafita, ¿verdad? Que tengo hasta ahorita la tengo, que entonces tengo que estar recortando, porque ahorita lo que estaba diciendo de la devaluación, que se frenó en seco, que más bien hay una pequeña revalorización del bolívar, la gente no se da cuenta, pero es que no hay bolívar, o es que como que tú crees que la economía de repente también se paralizó, sí, casi que en seco. ¿Por qué? Porque no hay consumo, porque si no hay circulación del dinero, entonces ahí es donde yo digo, por eso que no sirve el sistema fiat, no sirve porque, no, pero ya controlé la devaluación, la controlaste ahorita, pero en lo que tengas que ir a pagar y no tienes de dónde sacar, vas a ir a hacer lo mismo. Igual como se ha dicho, pues que también la escasez de dólares, porque como está ahí el bloqueo del sistema fiat contra Venezuela, el Estado a veces tiene que cobrar dólares en efectivo y no tiene cómo traerlo y inyectarlo al mercado. Es un problema que se solucionaría con el ecosistema de las criptomonedas. Claro. Porque pudiéramos usar otra criptomoneda equivalente 1 a 1 a la stablecoin en el sistema nacional. Exacto, incluso tú puedes usar, y esto es un tip, ese poco de billete. Hay un tip para el Estado. Ustedes le quieren pasar el que te conté por la cara a los gringos, con el bloqueo. Usen criptomonedas fungibles, 100% fungibles, como Monero, por ejemplo. Ellos ni se van a enterar que esa operación tiene que ver con petróleo, por ejemplo, ¿verdad? Exacto. Entonces, o sea, hay opciones, o sea, el ecosistema cripto es muy amplio y da para mucho. Entonces, bueno, estamos hablando de la deuda primero por nosotros, pues, porque nosotros tenemos que reclamar primero por los ciudadanos de a pie. Y tú mencionabas allí que hay una gran cantidad de gente que se está quejando, que le bloquean sus cuentas, o que no le vayan la billetera, o se le pierden los fondos. Se han perdido los petros, en la Petro-A. que han perdido los bolívares en la Petro-A. Entonces, eso no debería suceder. Eso es otra cosa. Debería haber respuesta y solucionarle eso a las personas. Es que no hay ni siquiera una persona o un canal donde personalizado, más allá de ese canal de Telegram, pero que tú te das cuenta, el que está ahí operando ese canal no te da ninguna respuesta apropiada, lo que te dice son puras cosas genéricas. Sí, genérica y repite lo mismo. Pareciera que es un bot de inteligencia artificial. Su reclamo se lo ha atendido. Sí, ya lo vamos a atender. Sí. Fíjate que personalmente a mí me ha pasado. Yo utilizando los canales regulares, porque incluso, bueno, yo conozco personas en su negrita, ellos tienen, porque no voy por allá, pero yo usando los canales regulares, Petrosoporte o el correo, lo que aparece en la página, yo hice un reporte de que en mi Petrobar la cuenta bancaria no aparece. Cuando intento agregar mi cuenta bancaria, me dice que ya están ahí, pero no aparecen. Entonces hice ese reclamo, me dijeron a ver, nunca respuesta, no hay una solución. Entonces, y así muchas personas, como se refleja los reclamos en el grupo de Petrosoporte. Mira, Luis, en el canal aquí de TikTok, ve si hay gente que veo que hay gente como que escribiendo para ver si le podemos dar respuesta o por lo menos orientar en lo poco que nosotros sabemos. Sí, bueno, ahí o saludar, por lo menos. Sí, hay unos comentarios, saludos a los amigos en TikTok, pero hay unos comentarios que no vienen con el tema. Alguien me escribió, por ejemplo, ¿cuándo pagan la quincena? ¿Cuándo pagan la quincena? La pagan los 15. Exacto. Por aquí hay uno que dice que hablen de
el CanTV, o sea... El programa anterior hablamos de CanTV bastante, ¿verdad, Gaby? Por cierto, se me olvidó hablar de Gaby, que ella es nuestra asistente de producción al principio. Un saludo a Gaby. Y a Daniel, ¿vale? Ay, verdad, coño, mi hijo me va a matar. Criptoland Venezuela, los muchachos de Criptoland Venezuela, un saludo a los muchachos de Criptoland, tremendo esfuerzo están haciendo allí. Los invitamos también a suscribirse al canal de ellos en Instagram, en TikTok y en YouTube, ¿no? Y Criptoland y en Telegram. y en Telegram también, por supuesto. Criptoland Tech, Criptoland con Y. ¿No es punto BCTL? Sí. En Instagram. En Instagram, claro, Pero exacto. en Telegram y Por cierto, mosca, que hay unos clones ahí, ya nos empezaron a clonar a los muchachos. La gente, tú sabes cómo es envidiosa. Eso es otra. Porque entonces, Estafadores, ¿no? sí, estafadores. Hay que tener cuidado con los estafadores. De hecho, el programa anterior hablamos de los estafadores, hablamos de lo de CanTV, por eso estaba hablando del programa anterior, no me acordé. Ese programa ya está en YouTube, está allí grabado, lo pueden ver, el amigo que está en TikTok haciendo la consulta. Hablamos sobre lo de CanTV, es el programa 58. Creo que hicimos un llamado de atención bastante importante a la gente de CanTV, porque sí nos preocupa. De hecho, aquí donde estamos lo sentimos. Es lamentable. Aquí en la estación yo le tengo que proveer internet en mi celular para que pueda ver internet ahorita y podamos salir en vivo, por ejemplo. Ahora fíjate algo, yo estoy transmitiendo en TikTok con señal de celular, increíble, con Movilnet. ¿En serio? ¿Tú eres ese es móvil? Ese Movilnet. Ah, bueno, imagínate tú. Pero CanTV no tiene ese viva. Está pésimo. Entonces, bueno. Yo les recomiendo, repito, Humberto, a los amigos que tienen reclamos CanTV que lo hagan por la VEN App. ¿Por qué? Porque por ahí llega a tres salas situacionales. La sala de CanTV, la sala situacional de vicepresidencia y la sala presidencial. Y le hacen seguimiento. Yo obtuve una línea en menos de un mes. Sí. Línea nueva, que es un milagro en Venezuela. Sí. Y a la VEN App le han hecho bastante publicidad, porque hasta en la serie del Caribe vi bastante publicidad que decía VEN App, VEN App. Sí, pero es que sí que no la hemos usado. Pero los canales regulares y si reclamamos lo de la Petro por VEN App, sería muy bueno. Vamos a hacerlo. Vamos a ver si está la opción ahí, porque también tiene unas opciones, telecomunicaciones, salud, esto y lo otro por ahí, pero vemos cómo podemos hacerlo. Y también a través de nuestras redes sociales, nuestro TikTok, lo vamos a hacer luego, algunos videos, todo esto para que llegue a... Sí, para que llegue a donde tiene que llegar. Donde va a llegar y se solucione, porque la idea es solucionar, ¿verdad? Porque Venezuela es uno de los no es saboteo. Venezuela es uno de los países que siempre ha estado en el top de los primeros en adopción de criptomonedas, en minería digital, en todo eso. Y no es posible que ahora estemos viendo algunas retrocesos, algunas barreras, porque también hay compañeros que tienen proyectos, Humberto, y manifiestan que les ponen trabas burocráticas. Si tú vas a colocar en los registros son uno. Bueno, yo estoy sufriendo con un registro. Si tú colocas algo que tenga que ver con criptomonedas, ecosistema, con un proyecto que tú tengas, olvídate que somos... Y no estamos hablando de nada más de minería digital, porque estamos claros que la minería digital requiere una cualquier proyecto, una capacidad. Por ejemplo, yo voy a hacer un proyecto de turismo y pongo ahí y voy a cobrar con criptomonedas, por ejemplo, método de pago con criptoactivos. Y colocas eso en el registro y te jode. Me jodí, eso no sale, eso no avanza. Entonces no debería ser. No debe ser, debería haber una respuesta oportuna. Volvemos a lo de la ley de la orgánica de procedimiento administrativo. El Estado no se puede hacer loco. No se puede hacer loco. Esta crítica la estamos haciendo de manera constructiva para que el país avance, ya que somos un país que tenemos bloqueo internacional con el sistema SWIFT, más de 900 sanciones, entonces no es posible que el Estado ponga trabas o sanciones al que quiere trabajar, al que quiere operar. Entonces, bueno, aquí en diciembre tuvimos una situación, tú lo sabes, ¿no? Con el bloqueo de las cuentas del Banco de Venezuela y otros bancos nacionales. A nosotros, a los traders que trabajamos en la parte de trading, vamos a decirlo así. Oye, me comentaba, hablando del Banco de Venezuela, es que salen muchos tips. Me comentaba hace unos minutos un joven amigo mío, una persona muy seria, que tengamos pendiente, tengamos cuidado, que se están repitiendo las operaciones en el Banco de Venezuela. Si te hace una transferencia o un pago móvil, el sistema parece que lo va a hacer 2 veces. Si yo te voy a pagar a ti por decir 1.000 bolívares, te lo paso en transferencia o pago móvil, si tengo la plata me lo descuenta 2 veces. Si le das una vez a aceptar, te lo cobra 2 veces. 2 veces, me quita 2.000. Entonces, eso es importante que las autoridades del Banco de Venezuela lo revisen y que todos nosotros estemos pendientes de ese detalle. Y de hecho, bueno, para eso hay una recomendación que te van a hacer, estoy seguro que te van a decir usar la aplicación.
de Banco de Venezuela, que es muy poderosa, eso hay que decirlo. Yo La aplicación web no es tan buena, por eso que debe seguramente estar pasando eso. Sin embargo, el banco lo que no te puede decir es vaya y ponga una denuncia en la PTJ, porque ¿qué tiene que ver la persona a la que le transferiste que le cayó 2 veces la misma transferencia? Entonces, o sea, y vas a meter una denuncia en la PTJ, ¿por qué? ¿A quién? O sea, y él te robó a ti, o sea, que en todo caso es el sistema el que te está defraudando, vamos a decirlo así, como así estafando. Entonces, tú tienes que revisar tu sistema, el operador no te puede decir esas tonterías, mira, sí, es verdad, efectivamente usted hizo la misma operación a la misma cuenta, por el mismo monto, una fue a las 2:25 con 51 y la otra fue a las 2:25 con 52. No, mira, entonces se ve que es un problema del sistema. Incluso la página web te decía antes, ya usted hizo una operación por este monto, entonces tú no podías repetirla, sino más bien poner un céntimo para que pasara. Exacto. No es posible que esté pasando esto. Por lo menos con la aplicación, lo que sí es que, bueno, si la tienes configurada con la huella, entonces tendría que pasar 2 veces la huella para que te la cargue 2 veces. Es una recomendación, pero el banco sí tiene que tomar acciones, no pueden darle respuesta, porque entonces es otra, bueno, te voy a dar una respuesta oportuna y te dice una estupidez. Entonces, eso no es una respuesta, tienes que dar una respuesta oportuna y consona. Claro. ¿Okay? Sí, lo sé. Entonces, bueno, y ahora, hablando del petro, Luis, ¿qué piensas tú que se puede hacer con el petro, aparte de lo que ya hemos mencionado, que pudiera esto ayudar o coadyuvar a que los procesos económicos en Venezuela avancen por el buen camino? Toda vez que sabemos, por ahí hay unos amigos que dicen, unos economistas, que el salario hay que pagarlo con petro o hay que indexarlo al petro, tal y que tú que yo. Quiero decir, desde mi punto de vista, mi análisis es que, o sea, eso no tiene nada que ver con el uso como tal del petro, porque una cosa es indexar, ¿verdad? Algo a algo, una cosa, una referencia. Exacto, simplemente una referencia, y otra cosa es el uso de ese algo, ¿no? Ahora, si tú me dices que le vas a pagar a las personas con petro, pero hay un pequeño problemita, que la economía venezolana, por muy golpeada que esté, tiene un tamaño tal que los petros que están en circulación no alcanzan para manejar toda la economía. Entonces, creo, si mal no recuerdo, son 6.000 millones de dólares. Bueno, no, es que es la matemática ahí. No alcanza para mover todas las transacciones económicas del país. Ni siquiera de un mes. Mira, por ejemplo, si son 49 millones, vamos a buscar aquí la calculadora, de petro, ¿verdad? Sí. Por $60, vamos así. No multiplicó esta broma, por 60. ¿Eso da cuánto? Eso da 2.940 millones. Eso no es. No llega ni a 3.000 millones. El Producto Interno Bruto de Venezuela debe ser como unos 50, 60 mil millones, calculo yo, por todos los años de recesión. O sea que eso no da ni para un mes de operaciones comerciales del país. ¿Entiendes? Entonces, por lo menos no un petro a 60. Tendría que ajustar el valor del petro, o tendría que ajustarse el valor del petro. Eso lo podría hacer el mercado si hay una usabilidad razonable, que se vaya incrementando en el tiempo. Ahí sí pudieran, ¿no? Claro, tú siempre te puedes reservar, como esto es un proyecto centralizado, los maximalistas nos odian por eso, porque nosotros decimos estas cosas. Por ejemplo, tú puedes, el Estado se reserva una emisión nueva de petros. Eso lo puede hacer el Estado. ¿Por qué? Porque estos petros, los que ya fueron emitidos, están respaldados con petróleo que está en reserva, por supuesto, que no ha sido explotado, pero que está certificado. Y al estar certificado por una certificadora internacional de prestigio, entonces ya se tiene un valor. De hecho, ese papel, la sola certificación vale unos reales. Sí, exacto. ¿Entiendes? Entonces, ese petróleo que está allí en reserva. No, y el white paper dice que el white paper del petro dice que se pueden hacer otras emisiones de criptoactivos soberanos que pudieran estar respaldados con ese petróleo que está en el bloque del Pucho 1. Eso es todo, eso lo dice el white paper del petro. O otros commodities que hay en el sí, pero el white paper del petro dice que, o sea, ahí hay reservado como 1.000 millones de barriles más, o 5.000, no sé cuánto, de solamente ese bloque que no lo están tocando para dejárselo al petro. O sea, que está proyectando el Estado que eventualmente yo sí puedo manejar toda la economía con un petro. A este valor estable, o de repente lo puedes ajustar un poquito dependiendo también de cómo está la variación de los precios de los commodities en los mercados. En eso entra lo que estamos hablando, la usabilidad del petro, si darle mayor apertura, y también en la permisología, los diferentes proyectos que existen en el país. Entonces, todo eso se traduce, hermano, en tener una superintendencia que trabaje en ese sentido, o sea, que produzca
Es decir, o sea, si te piden un permiso, responde. Si no tienen los papeles completos, bueno, dile que le falta. Si la gente se quiere ver su billetera, o sea, a menos que tenga una inhabilitación de algún tipo, que yo no sé si la pueda ver, si estás preso, no sé, cualquier cosa, bueno, entonces, yo no creo que el 80%, el 90% de los que están allí en el Petrosoporte quejándose tengan problemas de inhabilitación de algún tipo judicial, algo así, para que no puedan habilitar su No, hay billetera. muchas quejas. Yo conozco personalmente muchos amigos que tienen ese problema de la permisología, otros que se le perdieron fondos, que le sacaron la Petrobras, que esto, que lo otro, muchas quejas No, personales. y si tienes ahora esa espada de Damocles de que te van a meter preso, que te van a imputar porque hiciste una transacción, o sea, ya va. Eso sí, hay que explicar a la gente cómo se tiene que operar con el petro de manera segura. Eso sí, vamos a hacer, de hecho, se me ocurre que en el próximo corte vamos a hablar un poquito de eso, porque la gente también tiene que saber, no es que va a agarrar y se va a comprar unos petros ahí con un buhonero en la esquina, ¿no? O sea, que tiene que, sin menospreciar el buhonero, ¿no? Pero, o sea, hay una serie de normativas, es como cuando tú vas a un banco, pues, o sea, si tú vas a hacer una operación de compra-visa en un banco, tú vas a una oficina, una agencia, entonces te registras y hay una serie de verificaciones, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces lo mismo tiene que hacerse con el criptoactivo del petro. Entonces, pero vamos a hablar de eso en el corte, Luis, pues ya es hora, y al regreso entonces le damos unos tips a la gente y vemos si hay algunos comentarios ahí. Bueno, estamos de regreso en su programa Hablemos de Criptos y algo más por Alameda 100.3 FM, Radio Cultural de San Agustín, recordando nuestros contactos en Twitter, @Radar Económico 2, @HPV46, el teléfono de cabina 0212-716-5934, para sus preguntas, sugerencias, quejas. En YouTube a través de nuestro canal Hablemos de Criptos y algo más. En Telegram, en el canal de nuestro amigo Luis Elvis, @LuisElvisCripto, salimos en vivo por allí. Y en TikTok hoy, en el canal de Luis Elvis. ¿Cómo se llama tu canal, Luis Elvis? Tengo dos, Luis Elvis Cripto y Luis Elvis Oficial, que es el que estamos transmitiendo. Ok, perfecto. Y ahí, bueno, el invitado especial casualmente es el amigo Luis Elvis. Y está pero del tema de la deuda en la materia cripto. ¿Ok? Pero estamos en vivo, sí, cosas que pasan. Ajá, ok, antes de ir al corte decíamos algo, Luis, que la gente también tiene que tener cuidado cómo operar con criptomonedas. Y específicamente hablando del tema Petro, pues, porque es el criptoestado soberano, el criptoactivo soberano. Ajá, ¿qué pasa? Cuando usted va a un banco a comprar divisas, por ejemplo, vamos a suponer que, como era antes, porque cualquiera podía ir al banco y comprarse una divisa. Usted tiene que ir al banco, tiene que hacer una taquilla, presentar su cédula, llenar una planilla, le hacen una cuestión que se llama calle C, usted llena una declaración jurada, etc. Y hace su operación comercial, financiera. ¿Cierto? Bueno, lo mismo tiene que hacer con el tema cripto. Usted no puede agarrar y estarle comprando petro el primero que se le atraviesa por allí. Sí. Bueno, entonces hay elementos mínimos de seguridad que usted tiene que cumplir. La recomendación es, bueno, ir siempre con los exchanges, las casas de intercambio nacional que tienen licencia para esto. Sin embargo, lo permite el ecosistema, lo permite la legislación, las operaciones peer-to-peer están permitidas, pero debería usted exigir que la persona con la cual va a hacer la operación tenga al menos su registro, ¿okay? El equivalente al RIF, pero en el caso cripto se llama RISEC, ¿okay? Ese registro lo obtienen las personas entrando a la página web de la SUNACRIP y siguiendo los pasos allí. Eso es uno de los procesos que yo sigo que funciona, por lo menos hasta ahorita. Yo no conozco mucha gente que se me haya quedado porque no le sale su reset rápido. Sí. O sea, es algo muy sencillo de sacar, ¿no? Entonces, cuando usted va a hacer una operación criptofinanciera, fiat cripto, usted debería crear un documento, un papel, una especie de recibo, lo hacemos nosotros de manera regular. Primero llenar un formulario de calle C de conoce a tu cliente para que la persona te dé tus datos, o tú darle sus datos a la persona si tú vas a una casa de intercambio, y que te llenen una declaración jurada de origen lícito de los fondos. Es un requisito que establece la comisión contra el control de legitimación de capitales, financiamiento de terrorismo, bla. Okay, de esta manera usted se cubre sus espaldas por si acaso el que le está ofreciendo esa operación no tiene buenas intenciones o el origen de su fondo no es completamente lícito. Es como cuando usted va a comprar un carro, ¿ves? Se apagó el micrófono. Disculpen un momentito. Ya, que tenemos, coño, como la batería, que está nueva. Ajá. Si no van a tener que sacarle para que se pueda grabar.
O si tienes el audio aquí. Ok. Muy bien, sí, Disculpe. sí, un detallito ahí con- Detalles técnicos. Entonces, como le decía, cuando vas a comprar un carro, ¿tú qué te piden hacerle al carro? Una experticia, ¿verdad? Experticia. Para ver si el carro no tiene ningún problema, conocer si no fue robado, si no tiene una medida judicial, bla. Cuando pagas en divisas, te sacan copia de las divisas, los billetes, le pones la Exacto. huella. Entonces, trata de hacer sus operaciones de manera segura. Use los exchange legalmente habilitados. Por ahí hay una discusión que si Binance no está habilitada en Venezuela, sí, es verdad, él no tiene licencia en exchange nacional, pero realmente entre la Sunacri y Binance hay una relación, yo sé que la existe. La Sunacri no te va a juzgar porque hiciste una operación en Binance y suponte que hubo algún problema y entonces tuvieron que poner alguna denuncia, etcétera. Entonces el hecho que tú digas que lo hiciste por Binance no te va a perjudicar, porque aunque no tiene una licencia, Binance está legalmente establecida en Venezuela. Sí, incluso le prestan apoyo cuando lo solicita o un ente del Estado o cuerpo policial, fiscalía, Binance da respuesta e información. Acuérdate que hay un tema que tiene que ver con el tema, la cuestión de la sanción, que yo no sé si Binance si va a aplicar una licencia, que estoy seguro que se la darían inmediatamente si la pide, entonces van a sancionar a Binance y entonces no nos conviene, porque acuérdate que el negocio de Binance es mundial. Venezuela, por más que es un mercado chévere, pero no es tan importante si lo vemos en el contexto de todos los países del mundo. Es importante lo que dice Humberto, que las personas tienen que cuidarse porque hay muchos estafadores y entonces usted puede recibir petros provenientes de una estafa, entonces puede verse involucrado sin querer en delito. Hay personas que incluso también venden petros, resultan estafados en redes sociales. O sea, si yo no conozco a alguien en Facebook o en Instagram, que no me gusta mucho, ¿cómo yo voy a transferirle mis petros, mi patrimonio a alguien desconocido porque tengo una publicación? Hay mucha gente que ha sido estafada de esa manera. O sea, sí. Es como muy ingenuo. Sí, por eso tenemos que cuidarnos de esa manera. Entonces, bueno, el llamado es a eso. Bueno, y es que de hecho tú ves los casos con los cuales uno se entera, pues, que normalmente es por descuido, porque no se hizo la operación de forma correcta, no firmaste ningún recibo, entonces pues no tienes cómo justificar lo que tú hiciste, entonces te metes en un rollo sin necesidad. Sí. Entonces para protegerlo debemos hacer las cosas por ese carril. Ahora bien, información oficial de esto, ¿dónde la podemos conseguir, Luis? Digamos la verdad. Importante que, porque lo que está diciendo, iba a decir algo, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado. Hay casos, no voy a mencionar nombres de institución, donde personas serias han estafado a otros, han vendido petros sin autorización de X institución. Entonces el comprador de buena fe, confiado en esta persona, se ha visto involucrado en problemas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y hacer lo que está diciendo Humberto, que es llenar los documentos. Fulano de tal me está vendiendo estos petros, lo que llaman con el KYC en el tema de las criptomonedas, y el origen de los fondos, todos esos detalles para que usted tenga un soporte y no verse involucrado en alguno de estos asuntos. Exacto. Bueno, Luis, no sé, tenemos algunos otros comentarios allí en TikTok. Sí, bueno, por ahí el amigo Perumar Alfaro dice: felicitaciones por estos espacios donde educan del tema blockchain. La educación es asumir la responsabilidad de protegernos en el uso de Internet en general. Eso es verdad. Son algunos comentarios. Sí, bueno, también, Humberto, nos hemos tocado los temas de la blockchain, que puede ser muy útil también para avanzar en el funcionamiento del Estado, en reducir la burocracia, llevando todo a través de la tecnología blockchain, algunos procesos, y poder dar también soluciones. Sí, bueno, eso es un tema súper complejo e interesante. Sí, claro. Pero básicamente la gente, es bueno comentarles que cuando se habla de blockchain, ¿de qué se está hablando realmente? Se está hablando de una forma de estructurar datos. Blockchain básicamente es una base de datos. La diferencia con una base de datos tradicional, para aquellos que no son informáticos, es lo siguiente: que la información que está en esta base de datos, que se llama blockchain, se guarda de manera concatenada. O sea, es decir, el registro 1 está concatenado con el registro 2 y así sucesivamente. Pero adicionalmente, y lo más interesante, es que esa información es inmutable en el tiempo. Nadie la puede cambiar, nadie puede ir
cuando vayamos por el registro 100.000, pues voy al registro 2 y cambio el registro, ¿ves? Como viajar en el tiempo y no matar a Hitler. No puede ser borrado, no puede ser limitado. No, pues, no es inmutable, es una de las características fundamentales que tiene una blockchain. Por lo tanto, la información que está allí, aparte que el proceso de validación para escribir cada un bloque de esta cadena, se hace mediante un consenso de los que llaman los validadores, en términos sencillos de entender, básicamente son los mineros. En el caso de sistemas como Bitcoin, que utiliza el mecanismo de prueba de trabajo, los mineros. Pero en los casos de que son, por ejemplo, la cadena de bloques como la de Ethereum, la misma del Petro, que es prueba de tenencia, son menos validadores, un reducido grupo de validadores, controlados entre comillas por alguien de manera centralizada, pero cuyo verdadero control reside en los que poseen los tokens. Por lo tanto, de ahí está la descentralización. Entonces, por eso es que el Estado guarda el 51% para tener la mayoría de las monedas, para que no pueda entrar un tercero malicioso y cambie la estructura del sistema. Por ejemplo, si quisiera, por ejemplo, atacarnos el gobierno de Estados Unidos y adquiere el 51% de los petros, bueno, acaba con el ecosistema de forma inmediata, porque dice simplemente, bueno, como yo tengo el 51%, yo voy a crear un bloque que haga que todos los petros se vayan a cero, los quemo todos y vale cero. Y como tengo el 51% de los validadores, entonces la operación se queda ejecutada de forma inmediata y desaparece el sistema. Entonces, para evitar eso, por eso el Estado se reserva el 51%. Entonces, bueno, esos validadores, como su nombre lo indica, validan la operación, escriben un nuevo bloque y esa información queda allí de manera inmutable. Entonces, además es verificable, es auditable. Sí. Por eso que es un contrasentido cuando la gente dice que las criptomonedas son anónimas, que otra cosa dicen, que son, que los malhechores son los que usan las criptomonedas. Sí. Al contrario, las criptomonedas son súper, o sea, están 100% bajo el escrutinio de cualquiera. Tú simplemente te metes un explorador de bloques con un ID, con el hash, lo que llaman el hash o el ID de la transacción, como decía el comprobante de la transacción, y tú puedes validar exactamente qué pasó, qué día, qué hora, de qué wallet se fueron los fondos, etc. La mayoría de las estafas en el mundo han sido y siguen siendo con dinero fiat, sí, con dólares, euros en el mundo. Entonces, bueno, viéndolo así desde ese punto de vista, la blockchain como sistema monetario ya vemos por qué. Pero ahora, en otros ámbitos, como por ejemplo llevar información de pacientes o de, por ejemplo, una elección, que quiera hacer un mecanismo de elección 100% automatizado, usando blockchain. Sería, bueno, genial. Exacto, porque entonces la información, el uso de la blockchain te garantiza de que no hay posibilidad de fraude. Precisa en tiempo real. Y en tiempo real. Entonces, por ejemplo, en un país como Venezuela, donde hay una oposición ridícula que dice que no va a elecciones y que la máquina le hacen trampa. Cuando pierde fraude, pero cuando ganan van contentos. Entonces, no, vuelvo a repetir, no con connotaciones políticas. Pero entonces, por lo menos allí no tiene posibilidad de que te diga que hubo fraude. ¿Ves? Entonces ahí va a ganar el que realmente saque más votos. ¿Me explico? Entonces, bueno, es un sinfín. De hecho, todo lo que tiene que ver con los tokens no fungibles, lo que ahora llamamos metaverso. Oye, bueno, faltó algo del Petro. Me preguntaste, fuimos al corte. Ajá, ¿de qué? Sobre las mejoras que pudieran existir para... Ah, coño, claro, y además que ya estamos casi llegando al corte. Entonces dejamos la de blockchain para otro programa, sí, ¿verdad? Sí. Porque es que es muy complejo. Sí, es muy extenso, no es complejo, es lo que es extenso. Y en el caso del Petro, exacto, ¿qué podemos mejorar? ¿Ya de una vez o sí, ya no queda más corte. Como el final. Tengo que matar ahorita. Sí, bueno, por un lado hace falta mayor usabilidad. Por ejemplo, recuerda cuando se dio el regalo del Petro, medio Petro, se le dio a mucha gente, todavía hay personas, me llaman constantemente que no saben cómo usarlo, no lo han podido usar, no saben cómo intercambiarlo, por ejemplo, a bolívares, y lo tienen ahí atrapado desde 2000. Ay, disculpa que te interrumpa, hay otra usabilidad que se me había olvidado. Hay una bomba de gasolina, la Altamira, que sí te recibe petro. Sí, la llamada la que está enfrente del restaurante. No puedo decir publicidad, pero la Altamira, la que está bajando. Sí. Ella recibe petro. Sí, incluso en el... Y la tiendita recibe petro. La tiendita también. Claro, lo que pasa es que, coño, si te vas a gastar todos los petros tomando café, te va a dar una vaina.
Sí, entonces bueno, hace Hay falta que desarrollar una más usabilidad. Claro. Igualmente, por ejemplo, oye, se pudiera pagar con Petro, con puntos biopago. Pues, Me dijeron que era el pasaporte y que también. Sí, últimamente he escuchado Sí, eso. ya lo hicieron porque este fin de semana el niño Petro, que es un compañero nuestro, tú sabes, ¿no? Francisquito me dijo que hizo la prueba y sí pudo comprar su pasaporte con pago. Eso es importante. Se sigan abriendo más usabilidad del Petro. Otra cosa, en plataforma patria hace falta el libro de órdenes, así como lo tiene, por ejemplo, la Petro, donde tú ves, si tú estás vendiendo Petro, tú colocas ahí, estoy vendiendo medio Petro a tanto, y yo comprador veo, mira, que están vendiendo Petro a tanto, y yo compro eso hace falta en la plataforma patria, para darle mayor usabilidad y transparencia al Petro. Y que bueno, y en VEX, aunque hay un libro de órdenes y un libro de órdenes de compra y de venta, pero el problema es que tú no puedes meter los bolívares bien ni lo puedes sacar porque es un rollo. Sí, una odisea. Te enredas, entonces que a veces las transacciones, la transferencia de dinero del bolívar del banco a la Petrobras o a la inversa, dura mucho tiempo. Es que tienen bloqueado hasta el pago móvil para meter bolívares. Sí, entonces, solamente se puede hacer a través de la del Banco Central, creo yo. Entonces lo que estamos viendo es que en vez de haber mucha más mejora, hay una especie de retroceso, pareciera en algunos casos. Sí, y no entendemos por qué. Porque lo tienes todo para tener éxito. Claro, y el Estado... Son puras ventajas. Claro, yo sí medio creo entender por qué. Lo que pasa es que hay unos intereses. Y esto, bueno, no sé a quién le va a salpicar, pero hay intereses. Así como tenemos problemas con el gobierno gringo y lo decimos acá abiertamente, no es realmente el gobierno gringo. Porque ese pobre viejito que está gobernando se ni sabe lo que está haciendo. El sistema de poderes allá, ¿cómo le dicen ellos? El establishment o el estado profundo, que son básicamente los poderosos, la gente con real, pero más que todo el sistema financiero allá no quiere porque le tiene miedo a las cripto, porque obviamente la cripto le quita poder al sistema financiero, porque eso es un negocio, vamos a estar claros. Sí. Bueno, ese sistema financiero que es un monstruo, o sea, los bancos como JP Morgan, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros aquí lo tenemos, pero en pequeñito, aquí, ¿ves? Entonces, nuestra banca nacional, nuestro sistema financiero nacional, también le tiene miedo al tema cripto. Y eso lo vivimos en diciembre. Por eso fue que se pusieron contra nosotros a decir que nosotros éramos los culpables de la devaluación del bolívar. O sea, por favor. Sí, eso lo vi yo, que era lo que trabajan nosotros la moneda, son los... éramos los culpables que se había devaluado el bolívar. Una semejante ridícula. A cerrar cuentas bancarias. Claro. Entonces hubo que formar un rollo para que liberaran las cuentas, porque además era inconstitucional de la forma que lo están haciendo. Entonces, esos intereses, ¿verdad? Yo no sé, bueno, si eso, valen más los intereses de ellos que de la mayoría, pero, por cierto, nosotros siempre lo decimos acá, el sistema fiat y el sistema cripto, que es inevitable, ellos podrán decir y hacer lo que les dé la gana, pero no van a poder pagar las cripto, no lo van a pagar. Eventualmente el mundo va a migrar hacia ese sistema hasta que desaparezca el otro, pero yo no digo que eso va a ocurrir ahorita, no lo digo yo, lo dice la mayoría de la gente. Hay una transición que puede durar décadas, a lo mejor y lo vamos a ver nosotros, Luis. Más probable es que nosotros no lo vamos a ver, pero a lo mejor las nuevas generaciones sí. Pero entonces, en esta transición de los próximos 20, 30, 40 años, ambos sistemas tienen que convivir y es mejor llevarnos bien, para que una guerra fría entre los dos sistemas, así como hubo la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cuando podemos llevarnos bien si nos entendemos bien. Y que es para el beneficio del país. Porque es para el beneficio del país, porque aquí nosotros no estamos hablando de que vamos a desaparecer el dinero fiat de un solo gomazo, ¿no? Si tenemos nuestras críticas, nosotros hablamos de la trampa del dinero fiat a cada rato, ¿verdad? Se lo decimos un día sí otro también, pero porque es la verdad, pues. Bueno, es nuestra verdad. Entonces, los dos sistemas tienen que convivir por un buen rato, entonces convivamos en sana paz, ¿me explico? Entonces, el Estado, los jefes supremos, que seguramente están escuchando lo que le dice el sistema financiero, también escúchenos a nosotros, ¿sí? Porque yo estoy seguro que el presidente no ha escuchado a la gente, no a los que tienen Sunacri, porque esos que están en Sunacri, que son los supuestos criptoentusiastas del Estado, no son tan criptoentusiastas, para serte honesto, sino al pueblo criptoentusiasta, no a mí, o sea, tal vez a ti sí y al resto, pues, ¿verdad? Y que entonces de ahí se saque su propia conclusión
y de ahí genere las políticas que tengan que generar, ¿no? Porque la verdad es que se está perdiendo una gran oportunidad de sacar al país adelante de las dificultades que tenemos. El pueblo como tal también está perdiendo la oportunidad de un mayor uso de esta herramienta que le permita de verdad salir del atolladero. Porque hay una cosa muy sencilla, Luis, fíjate, aquí la gente está hablando, la economista aquella, el otro, el señor que me invitó la otra vez al programa, allá en BTV, del programa que no, que la indexación, que los salarios, que hay que subir, no se dan cuenta que es un tema de ingresos. O sea, si no hay ingresos, ¿cómo le aumentan los salarios a la gente? Aparte de que, bueno, que el tamaño del Estado a lo mejor es muy grande para lo que debería ser, no importa, eso es discutible, pero hay un tema que es que no hay ingresos suficientes. ¿Y por qué no hay ingresos suficientes? Porque estamos bloqueados. ¿Y por qué estamos bloqueados? Porque estamos dentro de un sistema donde el dueño del sistema, ¿verdad? Estamos como en el Chavo del 8, cuando Kiko se llevaba el balón, ¿entiendes? O sea, en este caso los gringos son Kiko y se llevaron el balón, entonces no nos dejan jugar. Entonces nosotros tenemos que ir a jugar con otra cancha, con otra pelota, ¿entiendes? Entonces eso es lo que tiene que hacer. Y te aseguro que inmediatamente Venezuela, con todos los recursos que tiene, empieza a resolver su tema de ingresos y puede ayudar al Estado a mejorarle los sueldos a la gente, ¿verdad? Bueno, yo recomendaría al Estado que verifique también, porque ¿para qué tanta gente en el sector público? ¿Verdad? ¿Será que es necesario tanta gente en el sector público? Pues hay que buscar una forma también de hacer eso eficiente, ¿verdad? Y que el sector privado de verdad, ahora sí, si ya le metió la chola, ¿verdad? En el año 2020-2021, invirtiendo y creando esta especie de medio bonanza que se sintió en los últimos 2 años, que no es una bonanza como tal, es lo que yo te decía, Luis, eso realmente es se puede decir, algunos van a decir, me van a criticar, decir que eso no es un rebote, pero lo que pasa es que la poca gente que quedó en el país después de esta crisis, de esta profunda recesión, con capacidad de inversión, se dio cuenta que, uno, hay un mercado que está desatendido, hay que atenderlo, por eso fue que llegaron ese poco de bodegones, ese poco de materiales importantes, y un Estado que dejó hacer. Ese dejar hacer es precisamente lo que pasó también con las cripto. El Estado dejó que las cripto entraran en la vida nacional, creó todo el marco jurídico, creó toda la infraestructura, pero entonces ahora simplemente se separa todo. Sí, bueno, en eso también es un tema económico que también es bastante amplio, pero sí te puedo decir que el Estado también le dio a los empresarios y comerciantes, a los inversores, alguna política y desentrabó en algunas leyes que permitieron por lo menos la inversión. Y existe el Consejo Nacional de Economía, donde se sientan, creo que casi todos los lunes, el área económica del gobierno con la representante de empresarios y comerciantes, bueno, y ahí acuerdan sus cuestiones para seguir avanzando en esto. Pero sí hace falta mucha mejora en lo que tiene que ver con las medidas económicas en el país, mayor producción, para seguir avanzando. Pero en esto también toca, bueno, lo que yo decía, el tema de las sanciones, pero los ingresos son insuficientes para atender todo. Pero también los pocos ingresos que tienen, porque es que no es fácil para un empresario hacer transferencias internacionales de altos montos con un sistema SWIFT bloqueado. Ahí entra en juego el ecosistema de las criptomonedas. Si en Venezuela se le da, porque el gobierno fue muy abierto al principio, estableciendo una serie de normativas y dándole impulso al ecosistema de las criptomonedas, pero ahora vemos, pudiéramos decir que hasta algunos ataques, Humberto, con lo que ha sucedido, lo que tú mencionabas de cerrando cuentas porque hacen transacciones en criptoactivos, ahora cerrando Petrobar, billeteras por el tema de las transacciones en Petro. Entonces son una serie de trabas más bien que perjudican, más bien en vez de ser una apertura donde pudiéramos usarse una canasta de monedas, de criptomonedas en el ecosistema, permitir por lo menos, por decir, las stablecoins internacionales, donde en vez de estar, como no se puede hacer transacciones en dólares, ni traer billetes en cantidades en efectivo, entonces tú pudieras utilizar las criptomonedas en el sistema económico nacional. Es así, definitivamente. Bueno, Luis, ya estamos llegando al final del programa. Quisiera que por favor nos dieran un mensaje final, un saludo a la audiencia y bueno, dejar por supuesto las puertas abiertas para que esta es tu casa, tú sabes, ¿no? Pero muy agradecido, Humberto, por la invitación y a la Radio Alameda, aquí en San Agustín, donde me gustaría venir un día que haya ambiente, fiesta, deportivo, algunas cosas a transmitir en vivo a través de nuestras redes sociales para que el mundo vea que también en Venezuela como
la gente se divierte, la gente se deporte, la gente hace cultura. Y bueno, saludos a los que están en el Villa del Cristo, saludos a Negritura que está por ahí, a los amigos también. Y por aquí en TikTok, los que nos oyen en la radio, saludos a todos. En YouTube también. Sí, bueno, la comunidad de San Agustín es una comunidad muy viva. De verdad que sí, los invitamos a pasarse por acá, porque mucha gente que no conoce, ¿verdad? A lo mejor tiene en su mente una visión que realmente no es la correcta, en el sentido de que, bueno, aquí es un espacio bastante seguro, un espacio cultural, de hecho. Sí. Este teatro, bueno, ha sido recuperado gracias a la comunidad. Por supuesto, faltan recursos y por supuesto que faltan cosas por hacer, pero digamos lo que la gente ya comienza, digamos, a salir y a disfrutar un poco también de sus espacios, ¿no? Y gracias también, por supuesto, a que hemos entrado en un proceso de adesentamiento, vamos a decirlo, ¿no? Ha bajado muchísimo la inseguridad, Sí, eso nosotros lo podemos sentir, damos fe de eso. sectores del país. Sí, sí. Y bueno, y eso nos alegra, ¿verdad? O sea, yo me siento muy identificado con la gente de acá, tengo mis amigos acá y... Ya venía un día por ahí en una rumbita. Sí, sí, aquí abajo tenemos el punto de encuentro del Javi de la Salsa, que por cierto lo invitamos los días jueves, viernes y sábado. Hoy por cierto debe ser un día donde ya tenemos allí algunos eventos. Y bueno, que disfruten en general todos los espacios que están aquí alrededor del callejón, del punto de encuentro. Y decirles que bueno, que de verdad que vale la pena. Y bueno, no queda más que despedirnos, Luis, porque ya estamos llegando al final del programa. Quisiera darle las gracias a los amigos de la estación, a los amigos de los canales, Telegram, YouTube, TikTok, y bueno, obviamente a los amigos de la parroquia San Agustín. Carlos, nos vamos entonces, hasta luego. Saludos mi gente, nos vemos.